El día de hoy hablaremos del sobreancho en las curvas y veremos una de las maneras en que ISTRA calcula este mismo. El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS 2008 define el sobreancho de la siguiente manera. En curvas de radio reducido, según sea el tipo de vehículos comerciales que circulan habitualmente por la carretera, se debe ensanchar la calzada con el objeto de asegurar espacios libres adecuados entre los vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales o que se adelantan en calzadas unidireccionales, y entre el vehículo y el borde de la calzada. Consideraciones para el cálculo del sobreancho. En el caso de la normativa colombiana, el cálculo del sobreancho tiene en cuenta los siguientes aspectos. Número de carriles. Ancho de la calzada en tangente. Tipo de vehículo. Radio de la curva. Velocidad de la curva horizontal. Aplica solo para vehículos articulados. Adicional a lo anterior, para vías terciarias se ha simplificado la fórmula usada y se ha optado por el vehículo de diseño C2. La normativa colombiana cuenta con los siguientes tipos de vehículos que se pueden clasificar como rígidos o articulados. En el caso de los rígidos se encuentran el vehículo liviano, el bus mediano, el bus grande, el camión de 2 ejes o C2 y el camión de 3 ejes o doble troque, también conocido como C3. Y contamos con el articulado, que sería el tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes, también conocido como C3S2. En el caso de la normativa colombiana, el sobreancho total se aplica al interior de la curva horizontal. Ahora veremos algunas excepciones al cálculo del sobreancho. El Manual INVIAS 2008 establece las siguientes excepciones para el cálculo del sobreancho en curva. En vías de 2 carriles y 2 sentidos para anchos de calzada en entretangencia mayores a 7 metros, a excepción de las curvas con ángulos de deflexión mayor a 120 grados, y en curvas de radio mayor o igual a 160 metros, no se requerirá sobreancho. El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS 2008 posee algunos errores en las fórmulas empleadas para el cálculo del sobreancho en el caso de vehículos articulados. Aquí les muestro la fórmula correcta que debe emplearse para calcular estos parámetros. En ISTRAN se debe configurar en la pestaña General las tablas de diseño ampliarse para cada eje. En esta imagen, los parámetros encerrados en rectángulos rojos inciden en el cálculo del sobreancho por normativa. Por último, el sobreancho se calcula en el apartado Anchos de la pestaña Alzado. Ahora les mostraré cómo se calcula el sobreancho por normativa en ISTRAN. Para ello se debe tener previamente configurada la librería a usar. En este caso yo estoy usando la librería de Colombia. Estando en la pestaña General, es importante configurar lo siguiente: la velocidad del proyecto, el número de carriles que giran con el peralte, el ancho del carril y por último tener cargada una tabla de sobreanchos. En el caso de Colombia se disponen de las siguientes tablas de sobreanchos. Aquí podemos verlas. En el caso de Colombia, las tablas de sobreancho disponen de 2 revisiones. Una primera que sería la revisión A y una segunda que sería la revisión B, que son estas que les muestro en pantalla. Ahora les explicaré en qué caso se usa cada tabla. Esta tabla se usa en el caso de vehículos articulados. Esta otra se usa para cálculo de sobreancho en vías terciarias. Y esta otra se usa en el caso del vehículo C3.
Para este primer ejemplo, seleccionaré la tabla para vehículos articulados, que vendría a ser esta. Ok, luego nos vamos a alzado y en plataforma anchos. Aquí podrán ver que ya aparece la tabla seleccionada. También aquí podemos cambiar dicha tabla y elegir otra. En este caso voy a dejar la misma. Y por último solo basta presionar este botón de tabla para que se calcule el ancho por normativa. Si ampliamos aquí, en este botón de mostrar, podemos ver el diagrama de sobreanchos. Vemos que el sobreancho calculado se aplica a la columna ancho 1. Aquí podemos ver que en el caso de la primera curva, que tiene un radio de 60 metros, se calcula un ancho total de 7.60. Este sería el ancho del carril más el sobreancho. Yo he preparado una hoja de Excel para corroborar el cálculo de ese sobreancho. En el caso de vehículos articulados, es importante tener la velocidad de la curva. Aquí podemos hacer el cálculo y podemos apreciar ese sobreancho en esta curva. Esta curva le coloqué un radio de 60 adrede, aunque no cumpla la normativa en planta, con el fin de poder visualizar y apreciar mejor ese sobreancho. En este caso, esta curva tiene una velocidad de curva horizontal de 50 km por hora. Ahora vamos a corroborar que se esté calculando ese sobreancho correctamente. Aquí en la hoja de Excel que ya había preparado con anticipación, me permite elegir el tipo de vehículo, que en este caso es un vehículo articulado C3S2, el radio de la curva a analizar, que es de 60 metros, y la velocidad de curva horizontal, que en este caso sería 50 km por hora. Con estos parámetros se está calculando un sobreancho total de 4.10 metros, que sumado a los 3.50 metros que tiene el carril, daría un sobreancho total de 7.60 metros para dicha curva. Aquí en Istran podemos ver que ese es el ancho total que se está calculando para dicha curva, de 7.60 metros. Y que se está aplicando en el lado derecho. Aquí podemos ver. Busquemos otra curva para corroborar el sobreancho. Esta de aquí, que vendría a ser la segunda curva. Esta curva tiene un radio de 120 metros y una velocidad de curva horizontal de 60. Para esta curva, el sobreancho total calculado sería de 2.19 metros, más el ancho de carril nos daría 5.7 metros de ancho para ese carril. Aquí podemos ver en el gráfico que se está aplicando ese valor de ancho para el carril izquierdo. Y en esta columna de ancho 1 podemos ver que se está aplicando ese sobreancho justamente en el sector de la curva. Ahora, ¿qué sucede cuando se quiere calcular el sobreancho para un vehículo que aparentemente no se encuentra entre los disponibles en la librería? En el caso de la librería de Colombia, todas las tablas poseen todos los tipos de vehículos que dispone el manual. Solo que para elegir un vehículo específico se debe editar alguno de los ficheros y activar el vehículo deseado y desactivar el resto de los vehículos. Les mostraré un ejemplo eligiendo el tipo de vehículo
bus grande. Para ello volveré nuevamente a anchos y voy a elegir la tabla del camión C3, que en este caso es esta. Le daré a abrir. Ahora, como el vehículo que deseo no es el C3, sino el bus grande, voy a editar esta tabla. Para ello daré clic aquí en editar. Al abrir el fichero de sobreancho, hay un enunciado muy importante que es el siguiente. Este enunciado nos dice que se debe dejar activa solo una tabla de las que siguen, quitando el numeral de las líneas SR. Ahora voy a activar la tabla para el cálculo del sobreancho del vehículo bus grande. Para ello voy a eliminar el asterisco de esta tabla. Lo siguiente será desactivar la tabla para el camión C3. Para ello simplemente agregaré un asterisco. Y guardaré una copia de este archivo en la librería primera. Voy a renombrar este archivo como bus grande. Ahora voy a cerrar este archivo sin guardar cambios. Y lo siguiente será elegir la tabla que se acabó de guardar. En este caso, podemos encontrarla en la librería primera y aquí aparece. La seleccionaré y otra vez volveré a dar clic en el botón tabla. Ya con ello se ha calculado el sobreancho con el vehículo seleccionado, que en este caso es el bus grande. Podemos ver estos cambios en el diagrama de anchos. Volveré a corroborar nuevamente estos anchos en la hoja de Excel. Aquí vemos que para la primera curva de radio 60 se calcula un ancho de 5.10 metros. En este caso cambiaré el tipo de vehículo y el radio de curva. La fórmula para vehículos rígidos no tiene en cuenta la velocidad de la curva, por lo que el ancho total calculado va a ser de 5.10 metros, que es el valor que tenemos aquí. Y el sobreancho total sería de 1.57 metros. Por último, vamos a corroborar el ancho en otra curva. La curva 5 tiene un radio de 113 metros. Para ese radio se calcula un sobreancho total de 0.83 metros y el ancho que debe tener ese carril es de 4.3 metros. Aquí podemos ver ese valor. Ahora, si guardamos y volvemos a calcular, ya se habrá aplicado ese sobreancho. En las secciones transversales también se puede ver ese sobreancho aplicado. En la descripción de este video les dejaré las instrucciones para descargar varios ficheros de sobreancho ya configurados con distintos vehículos para Colombia.